Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida hoy 30 de mayo al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana de Camacho. Estoy muy feliz hoy sábado de poder compartir esta palabra con ustedes, una palabra que el Señor ha preparado para todos nosotros. El nombre de este compartir es "No todo lo que hago me conviene". Todos tenemos que tomar decisiones a diario y no es fácil porque por lo general tenemos muchas alternativas y solo una decisión. Pero finalmente debemos escoger lo que creemos en ese momento que es lo que nos conviene. Hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas. Una decisión grande podría ser qué carrera estudiar. Una decisión pequeña, qué almuerzo hoy, qué ropa me pongo, con qué combino esto. Sean grandes o pequeñas, lo cierto, lo real es que constantemente tenemos que tomar decisiones. Y sean buenas o malas, van a traer consecuencias, favorables o desfavorables a nuestra vida. La Biblia nos habla desde Génesis cómo los primeros habitantes de la tierra, en este caso Adán y Eva, tuvieron que tomar decisiones también. Una de ellas fue, si me acompañan al libro de Génesis 3:6, es cuando ellos reciben la advertencia de no comer del árbol y decidieron hacerlo. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, podríamos decir que no fue una decisión difícil de tomar. Es decir, no había mucho que pensar. Dios había dicho que no, y ellos desobedecieron y decidieron hacer lo que ellos les parecía, tomaron una decisión propia. Dios había sido claro con ellos, y aún así ellos le desobedecieron. Hoy en día, también nosotros los jóvenes tomamos decisiones sobre cosas que aparentemente no resultan ser pecado ni desobediencia a Dios. Y pensamos que estas no se comparan a lo que le pasó a Adán y a Eva. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, Pablo les decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hoy el Señor nos quiere hablar de eso que pensamos lícito, es decir, eso que está permitido por la ley o por la sociedad en general, pero que finalmente, joven, llega a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida. Como cristianos, llegamos a un punto en que nuestras decisiones tienen que ser más espirituales. No importa nuestra edad, no importa si eres muy pequeño, muy joven, ya grande. Esto quiere decir que para tomar una decisión correcta, sabia, acertada, tenemos que recurrir al consejero perfecto, y ese es Cristo. Una de las realidades hoy en día es que usamos nuestros sentidos principales, como la vista o el oído, en actividades que no están siendo de edificación en nuestras vidas. En este contexto, edificar quiere decir algo que aportará o será provechoso en nuestro caminar como creyentes.
algo que va a mejorar nuestra relación con Dios. Y yo hago una pregunta esta tarde. ¿Estamos haciendo, viendo, escuchando cosas que no están mejorando nuestra relación con Dios? Pónganse a pensar unos segundos en eso. Esta tarde voy a centrarme en lo que hacemos y lo que vemos. Dos cosas muy importantes. Porque el día a día, diariamente hacemos cosas y vemos cosas. Les cuento algo. Hace muchos años, cuando vivía con mis padres, yo tenía un trabajo en el cual tenía que trabajar los días domingos. Luego dejé de trabajar los días domingos y ese domingo libre que yo tenía lo usaba para ir a practicar un deporte, no tomando en cuenta el domingo como un día importante para el Señor. Y no consideraba que estaba mal, yo lo hacía. Tú puedes decir, Jensen, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que no era bueno ir a la iglesia el domingo? Cuando podías. Simplemente, hermano, a mí no me parecía que estuviera haciendo nada malo en ese momento. Podía entender que era bueno buscar a Dios, pero no me parecía mal darle la prioridad al deporte. Y hoy, así estamos muchos de nosotros, haciendo cosas que creemos que están bien, pero si le diéramos la prioridad al Señor, realmente nuestra relación con Él sería más cercana. Y Él nos mostrará realmente cuál deberían ser nuestras prioridades. Y nos daríamos cuenta que las decisiones que tomamos diariamente, muchas de ellas están en contra del Señor. Dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy hacemos cosas que le dedicamos muchas horas, 1, 2, 5, no sé, que pueden parecer actividades inofensivas, pero cuando éstas toman todo de nosotros, nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, finalmente no edifican y van tomando poco a poco, de manera muy sutil, nuestra vida y nuestro corazón. Podemos pasar horas en algún entretenimiento, no sé, ponle el nombre que tú quieras, viendo televisión, en Facebook, en Instagram, en un juego, en red. Cada uno piense y analice en qué estamos invirtiendo nuestra energía y nuestro tiempo. Y a veces ese pasatiempo toma de tal manera nuestro corazón que nos distrae de nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades diarias. Incluso podemos llegar a hacer las cosas de Dios por obligación, por una rutina, porque nuestra mente está pensando en cuál es el capítulo siguiente de esa serie o cuál es el nivel que sigue del juego. Solo podemos pensar en lo que nos gratifica. Somos egoístas. Hace muchos años conocí a un niño de 9 años. Este niño jugaba un juego en la internet de osos de peluche. Entonces avanzaba de nivel a nivel y jugaba el jueguito, ¿no?, de los ositos. Pero ¿saben qué pasaba? Que el juego te pedía en un momento que tú compres un peluche en una tienda que tenía el vínculo con el juego para que tú puedas pasar a un siguiente nivel. Y yo podía ver cómo este niño se desesperaba para que su madre le compre un peluche más y poder obtener el código y pasar al siguiente nivel en el juego de internet. Le iba creando dependencia a un niño
de 9 años, en insatisfacción a su corta edad, deseando solo tener más y más. Todo lo que vemos como entretenimiento nos parece inofensivo y normal, como este niño, un juego de osos, de peluche. Y así es como actúa el enemigo. Es sutil y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, hasta que nuestra caída es inevitable. Las cosas de Dios, como decía, se vuelven obligaciones rutinarias y se tienen que hacer. Mientras que las actividades de entretenimiento, estos juegos, estas páginas de internet, comienzan poco a poco a tomar nuestro tiempo. Y si no es así, toman nuestro pensamiento, nuestra mente. Así tú tengas una hora dedicada de repente a eso, toman tu pensamiento, toman tus ideas y hacen que todo gire en torno a ello, hasta que se puede convertir en un vicio en tu vida, un ídolo. Y así pasa con las cosas que hacemos día a día. Otro aspecto principal es lo que vemos y escuchamos. Los estudios dicen que en esta cuarentena el consumo de televisión por internet se ha incrementado en un 73%. ¿Se imaginan? Me sorprendió esta cifra. ¿Y qué es lo que vemos más hoy en día nosotros? Vemos series, vemos películas. ¿Tú qué ves? Veas lo que veas, sean series, películas, no podemos evitar que en ellas haya violencia, lenguaje obsceno, los roles de la familia trastocados, amores egoístas e interesados, etc. Dice la palabra que en Mateo 6, versículo 22 al 23, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La Biblia nos muestra lo beneficioso o perjudicial que puede ser lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Hoy es innegable que ante tal abanico de opciones que tenemos para ver, para muchos resulte inevitable quedar atraído por alguna película o serie de televisión. Mi hijo ve un dibujo animado donde uno de los personajes es un robot y le ha llamado tanto la atención que él mismo ha construido con Legos su pequeño robot. Y me hacía pensar, ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando vemos algo en la televisión, no anhelamos tenerlo? Pensamos que si lo obtenemos, vamos a ser felices. Y como no lo obtenemos, nos entristecemos. Lo peor de todo es que si lo llegamos a obtener, no somos felices. Y creemos que necesitamos algo más y seguimos en ese círculo sin saciarnos. Dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La realidad, jóvenes, es que nos olvidamos de que lo que se pone enfrente de nosotros tiene como finalidad entretenernos. Y la mayoría de veces no es real. Esa serie, esa película, muchas veces no es real.
Ese es el trabajo de las empresas que las producen, captar nuestra atención, entretenernos, hacernos que consumamos ese producto y que consideremos que nos proveen de entretenimiento. Muchos de nosotros podemos ser atraídos y capturados por lo que vemos, que aparentemente resulta, como le decía, inofensivo, una serie, una película, pero inclusive esas imágenes pueden dar vueltas en nuestra cabeza por horas, inclusive semanas. Recuerdo que de niño vi una película que seguramente muchos de ustedes han visto. Esa se llamaba Mi pobre angelito. Y me gustó mucho ver la vida que llevaba este niño, que se quedó solo en casa por olvido de su madre y podía comprar, podía ver, podía comer lo que él quería. Podía hacer lo que siempre había soñado. Podía comer bastante helado, chocolates. No tenía ningún tipo de restricción. Y yo pensaba, cuando veía esta película cuando era niño, decía, qué bien la pasaba él, ¿no? A diferencia de mí. Y más de una vez pensaba también, ¿cómo no me pasa lo mismo a mí? El actor que representó a ese niño prácticamente vivió lo mismo, la misma realidad, porque a su corta edad se volvió muy famoso y multimillonario. 25 años después me doy cuenta que la vida de ese niño que yo en algún momento envidié no era real. Podemos decir que no era real. Y no terminó bien, porque no encontró nada que lo pudiera satisfacer. Y así somos deslumbrados nosotros, jóvenes, con cosas que creemos que nos darán la felicidad, nos darán contentamiento, y nos engañamos. Porque cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que todos esos deleites, toda esa variedad son temporales. Y que lo único verdadero en esta vida, en esta tierra, es el Señor, es Jesús. Que no debemos buscar nuestro propio placer. Debemos buscar a Cristo, agradarlo a Él y hacer su voluntad. Esto redundará como consecuencia en grandes bendiciones para nosotros. Hoy en día podemos ver también mucha violencia sin ningún filtro ni restricción, inclusive a cualquier hora del día, en las noticias, en las películas, en los documentales. Y poco a poco esto nos va a volver más insensibles. Y eso busca el enemigo. Una insensibilidad, una indiferencia a Cristo. Dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No nos dejemos dominar, jóvenes. Y si hoy estamos siendo dominados por alguna cosa, no sé, y sentimos que no podemos, puedes decir, Jensen, yo no puedo dejar esto me tiene atrapado, es imposible para mí. Bueno, para el Señor es posible, te digo esta tarde. Porque hemos intentado en nuestras fuerzas muchas cosas y no nos han dado resultado. Recordemos lo que dice el Señor. En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno. El título
que tiene esta porción en esta parte final del capítulo, en el capítulo 9 de Marcos, dice ocasiones de caer. Y cuando nosotros somos dominados por algo que vemos, que escuchamos, hay muchas probabilidades de caer. Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y tú te puedes preguntar esta tarde, ¿voy a sacar mi ojo? Si fuera así, muchos ya hubiéramos tenido que sacarnos los dos ojos. Pero lo que dice el Señor es que tomemos decisiones radicales. Así como suena radical sacarse un ojo, el Señor habla de tomar una decisión tan radical como esta. Decisiones que nos van a ayudar a no caer, joven. Como por ejemplo, ¿ves demasiada televisión? Saca la televisión de tu cuarto, ponte un horario, si no puedes, no sé, pasas mucho tiempo en el celular, reduce tu paquete de datos. Tenemos que nosotros tomar decisiones radicales por el Señor. La idea es que cada uno identifique su lucha. Yo no sé qué estás pasando tú esta tarde, pero yo sé qué estoy pasando y cada persona identifica sus luchas. Y identificando eso, podamos hacer algo al respecto. Tenemos que levantar fortalezas delante de nosotros, fortalezas que nos permitan vivir un cristianismo real, sincero, fortalezas para que el enemigo no nos pueda tocar. Las decisiones radicales por el Señor vuelven creyentes radicales. Solo así vamos a pasar a un siguiente nivel con el Señor. Hay un personaje de la Biblia que tomó muchas decisiones radicales por el Señor. Él fue José, que podríamos decir que él estuvo resentido porque sus hermanos lo vendieron y por todo lo que le tocó vivir, estar en la cárcel. Podríamos pensar que se molestó con el Señor, pero no fue así, hermanos. Él nunca dejó de creer en Dios, sino que mientras las pruebas eran más fuertes, más se aferraba al Señor, confiaba de todo su corazón y nunca fue defraudado. Porque déjame decirte una cosa, joven, si tú tomas una decisión por el Señor, no vas a ser avergonzado, todo lo contrario, vas a ser recompensado por Él. Yo conocí al Señor a los 18 años y he podido ver a lo largo de este tiempo de conocerlo que siempre las decisiones por el Señor van a traer ganancia a nuestra vida, no pérdida. Y uno de ellos fue José. Dios lo bendijo abundantemente, pero no fue fácil. Su vida estuvo en peligro muchas veces, especialmente cuando la esposa de Potifar lo tentó. Él pudo haber dado rienda suelta a sus instintos y nadie se hubiera dado cuenta. Pero su lealtad, su obediencia, su integridad y sobre todo su temor a Dios le dio la sabiduría para actuar conforme a la voluntad del Señor. Tomemos esta vida como ejemplo, que el Señor nos va a respaldar si hacemos su perfecta voluntad, jóvenes. Dice en Génesis 39, versículo 4 al 9, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,
y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El Señor vio el corazón de José, que estaba dispuesto y solo quería hacer su voluntad. Cuando tomamos decisiones por Él, sepamos de antemano, hermanos, que todo está bajo su control. José actuaba bajo la dirección de Dios, porque tenía una relación íntima y cercana con su Padre, con Dios, y sabía de quién recibía sus órdenes. Nuestras vidas deben estar edificadas en Él, como esa casa fundada sobre la roca. Vendrán pruebas, tentaciones, tempestades, pero sabemos que no caerá, porque los cimientos están firmes, inconmovibles, inamovibles. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, innumerables, pero no vamos a poder si no estamos agarrados del Señor. No vamos a poder pelear con el enemigo si no peleamos con el Señor. Recordemos que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Y si estamos haciendo o viendo cosas para satisfacer nuestra carne, el Espíritu Santo no tiene cabida en nosotros, hermanos. Es triste decirlo, pero lo estamos apartando de nosotros. Y Él no va a poder tomar un primer lugar. A diario, nuestra mente es bombardeada con tantas cosas que nos insensibilizan. Incluso nos causa gracia el pecado. Ya no lo vemos tan malo. Esa es la realidad de muchos jóvenes hoy en día. Tristemente. Su falta de decisión y compromiso con el Señor los está llevando a un cristianismo falso. De apariencias, que tarde o temprano solo va a traer muerte espiritual y un alejamiento completo del Señor, porque hoy quizás estás llevando ese cristianismo a medias, tomando tus decisiones y diciéndole al Señor: no, esto yo lo hago. Pero va a llegar un momento, hermano, que tú vas a tener que decidirte. Y no sé si va a ser muy tarde, muy temprano, pero esa decisión tiene que ser por el Señor. Estamos llevando un cristianismo de apariencias. Cristo no está siendo el que edifica nuestras vidas. Y estamos edificando nuestras vidas sobre ficción, sobre entretenimiento, sobre vicios, sobre pecado, sobre arena, y no sobre la roca, que es Cristo. Nos falta consultar con Dios, jóvenes, nos falta orar a Dios, nos falta decidirnos por Él, para que podamos tomar decisiones sabias, decisiones que no las podemos tomar en nuestra propia prudencia, porque son muchos nuestros pensamientos, muchas cosas pasan por nuestra mente, que necesitamos a alguien que nos ordene.
Dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hace unos meses estaba volando con un compañero, íbamos desde Pisco hacia Lima, y a la mitad del camino, a una altura donde ya el aire comienza a ser más helado, activamos una válvula para poder enfriar el carburador. Y al activar esta válvula, el motor empezó a perder revoluciones, a bajar las revoluciones, y teníamos que tomar una decisión en ese momento. Yo pensaba, bueno, descenderemos poco a poco y en la parte más plana aterrizaremos. Pero estaba con un compañero que tenía mucha más experiencia que yo, y él decidió regresar a la ciudad donde partimos. Y fue la mejor decisión. Tenemos que conocer más a Dios para saber cómo actuaría Él en determinada situación. Así como mi compañero, que sabía perfectamente qué hacer por su experiencia. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, porque nuestra visión es limitada. No vemos. Y sin Él no podemos. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día muchos jóvenes están siendo confundidos por lo que están viendo. Están como adormecidos por lo que ven a su alrededor. Y pareciera que no hubiera salida. Pero el Señor nos da esa salida en su inmensa misericordia. Primeramente, hermanos, tenemos que identificar qué cosa a nuestros ojos es inofensiva y cómo está tomando nuestro corazón, nuestra mente, y podamos decir, esto que hago no me conviene, Señor, ayúdame, y que podamos rendírselo al Señor para que Él nos ayude a tomar la decisión que más nos conviene y podamos ser de una vez librados. Porque eso es lo que el Señor quiere, librarnos, darnos libertad. Hermanos, lo que vemos, lo que nos entretiene, en lo que gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, es lo que le dice a Dios cómo somos. ¿Cuáles son tus prioridades? Jóvenes, estamos tomando decisiones diariamente sin consultarle absolutamente a nadie, fiándonos de nuestra propia prudencia, de lo que a nosotros nos parece. ¿Y saben qué les digo? No confiemos en nuestra propia prudencia. Nuestras decisiones van a ser las mejores si acudimos al Señor para que nos ayude a tomar esas decisiones. Ese es un acto de humildad. El reconocer que como jóvenes necesitamos de Dios. Solo Él nos puede ayudar a decidirnos firmemente. Dejemos a un lado el orgullo, la autosuficiencia, que es algo propio de los jóvenes. Y rindámonos a Él por completo. Entreguémosle todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo. Eso nos va a ayudar a hacer eso nos va a ayudar a hacer lo que realmente nos conviene. Un ejemplo en la palabra de buenas y malas decisiones lo podemos ver en el libro de Ruth. Noemí, su suegra, al morir su esposo y sus 2 únicos hijos, decide regresar a su tierra al haberse quedado sola. Se despide de sus hijas políticas, ahora viudas, diciéndole que regresen a sus familias, a sus dioses y a sus costumbres. Ambas eran moabitas, un pueblo totalmente pagano.
Y vemos la decisión que toman cada una. Si bien se ve que ambas tenían una relación muy cercana y de cariño con su suegra, y al casarse habían vivido costumbres y habían vivido la fe de Noemí, en un inicio ambas querían irse con ella, pero al darse cuenta que les esperaba un futuro incierto, una de ellas, Orfa, se despide con mucha pena y decide quedarse en Moab, junto con sus familias, con sus amistades, con sus dioses, etc. Ruth, en cambio, se niega a la petición de su suegra y le ruega que la lleve con ella. Ruth conoció al Dios de Israel a través de Noemí y no estaba dispuesto a dejar ese Dios. Por eso tomó la decisión, aun a costa de su propia vida, de pasar hambre, de enfrentarse a un futuro incierto y a cualquier peligro, pero acompañando a su suegra. Dice en Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 8 al 17, dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Luego las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, ya despidiéndola. Mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremenda decisión de Ruth, hermanos, seguir a su suegra hasta la muerte, siendo moabita, un pueblo idólatra, maldecido por Dios. En Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y a pesar de esto, hermanos, Dios bendijo a Ruth. Dios hace grandes cosas, hermanos, cuando ve un corazón decidido por Él, un corazón que le quiere servir sin restricciones. Ella sabía que ese Dios en quien estaba confiando intervendría de manera sobrenatural. Es un Dios de imposibles, nuestro Dios. Y vemos cómo al final de esta historia recibe una gran recompensa Ruth. Dios la premia con un esposo que reconoció la misericordia que tuvo con su suegra. Dios no es deudor de nadie. Él nos devuelve al 100% las decisiones que tomamos por Él. Jóvenes, no nos dejemos llevar por sentimentalismos como Orfa, quien, volviéndose a su vana manera de vivir, la cual la llevó a una muerte espiritual, le quitó toda esperanza de ser redimida por Dios, como lo fue Ruth. Es necesario dejar atrás muchos placeres, muchos vanos entretenimientos, amistades, planes, incluso familiares, que nos desvían del camino. No seamos como la mujer de Lot, que miró atrás.
añorando lo que estaba dejando, y murió. Dice en Lucas 9, en el versículo 62, y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que decidimos hoy marcará nuestro futuro. Todos tenemos oportunidades cada día. El Señor es un Dios de oportunidades, pero hay un tiempo para todo. El Señor anhela tener ese encuentro con nosotros. Somos nosotros los que estamos postergando ese encuentro. Y no sabemos, hermanos, cuándo se va a cerrar esa puerta. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo te hago una última pregunta esta tarde, joven. ¿Decides hoy aceptar ese llamado? Ese llamado a dejar todo atrás, olvidar todo lo que a los ojos del Señor es vano, todo lo que nos está haciendo de piedra de tropiezo. ¿Aceptas tú hoy tomar esa decisión por el Señor? Los invito a una oración. Padre Santo, Señor Jesús, sabemos que hasta el día de hoy hemos decidido por nosotros mismos, Señor. No te hemos tomado en cuenta, Padre. Hemos sido necios, insensatos, autosuficientes, orgullosos contigo, Señor. No te hemos dado ese lugar. Y hoy queremos tomar esa buena decisión, esa perfecta decisión por ti, Señor, nuestro Padre amoroso, que hoy nos abres esa puerta, Señor, para que podamos entrar y cenar contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestros actos, Señor, sino todo lo contrario. Esta tarde nos abres los brazos y nos recibes con ese amor que nadie nos ha podido dar en esta tierra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.